En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Que tus ojos tan bellos, María, son fuentes de vida, de luz y de amor. A mirarlos yo quiero en mi extrema agonía y volarme por ellos a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a tomar este cuarto encuentro en este curso de Mariología, que hoy va a ser más breve. Hemos celebrado hoy la solemnidad de San José. Vamos a hacer un rápido repaso de los temas que hemos dado para podernos introducir así en el tema de hoy. Este curso de Mariología, del cual decíamos nosotros que la finalidad es hacernos marianos y no tan mariólogos. O sea, conocer a María para amarla más. Amarla y amándola la queremos conocer más, ¿no? Entonces queremos conocer sobre ella lo que Dios ha dicho de ella, haciéndolo en ella a nuestro favor, ¿sí? Lo que sabemos de María es lo que Dios hizo en ella. María tiene un lugar, no que nosotros le asignamos, sino que Dios le asigna, que nosotros reconocemos y lo celebramos, porque nuestra historia y a nuestro favor tiene un lugar privilegiado. En el primer encuentro hablábamos de la oración, el camino en la fe de la Santísima Virgen. María también tuvo que asentir a la historia que Dios quería hacer con ella y en ella con nosotros. María también tuvo que hacer su camino en la fe, y ese camino en la fe, ese corresponder al plan de Dios, se hace camino de oración, porque es camino de relación. Dios entra en la historia, decíamos en ese momento, por la puerta de la Virgen, ¿sí? La Virgen vestida de su traje de la gracia, ¿no? La gracia se marianizaba. Entonces la historia de la Virgen, su oración, es una historia en la que ella debía aprender a consentir. Dios no hace la obra sola, Dios no la hace a pesar nuestra. Dios podría, decíamos, hacer universos nuevos a pesar nuestro, pero a nosotros no nos puede hacer a pesar nuestro. Si yo no quiero, Dios no lo hará. La oración es la experiencia de poder dejarle a Dios ser Dios conmigo. Y la Virgen fue eso, fue la que dejó que Dios hiciera con ella lo que Él tenía en su plan. Lo que nosotros descubrimos en la Virgen es que, como en cada una de nuestras respuestas, siempre la respuesta de una criatura es en favor de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de la gracia del cuerpo místico. Entonces, que María consienta ese plan de Dios fue a nuestro favor. Es a nuestro favor porque Dios fue coronando en ella la obra. Hoy es en el cielo gloriosamente asunta, hoy es en el cielo también nuestra Madre, nuestra intercesora, nuestro modelo. El segundo encuentro, hablábamos de María, la Santísima Virgen nos enseña a orar, y su singular relación con las tres divinas personas, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, en ese segundo encuentro hablábamos de la experiencia de la inhabitación divina. ¿Qué es la gracia de Dios? Decíamos, Dios habitando en nosotros, nosotros habitando en Dios. Es nuestra participación en la realidad divina, ¿sí?
ese concepto tan importante en la espiritualidad, la inhabitación divina. Esto de que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos, de Apocalipsis 3:20, o allí en el Evangelio de Juan. El que escucha mi palabra, vendremos con mi Padre y habitaremos en él. Dios hace del hombre, de alguna manera, su casa. María, la llena de gracia, habitada por la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen y la Virgen con él, una relación muy singular. Con cada una de las divinas personas, María tuvo su relación personal. Las tres divinas personas, también con la Santísima Virgen, tuvieron su particular relación. A María nosotros la contemplábamos como nuestra maestra en la oración, nuestra maestra en la relación con Dios. ¿Sí? El tercer encuentro, la Santísima Virgen en el misterio de Cristo celebrado el año litúrgico y los dogmas marianos. ¿Sí? Y ahí aparecía el concepto de la economía de la salvación. ¿En qué consiste ese concepto de la economía de la salvación? Dios dispone y dispensa todas las cosas a nuestro favor. Administra a nuestro favor los bienes que tiene, que en el fondo es el mismo. Dios no puede dar algo distinto de sí mismo. Eso para nosotros es muy valioso. Dios no es que me está dando retazos de sí. Dios se da. Y eso va a ser muy importante para el tema de hoy. Entonces, el misterio de Cristo, ¿a qué le llamamos misterio de Cristo? Decíamos, no es algo oscuro, sino es una luz que irrumpe en el mundo por el que Dios devela lo que Él tenía guardado desde siempre. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Entonces, ¿qué es el misterio de Cristo? Es Dios revelándose, por lo tanto, Dios dándose en Cristo. Todo Cristo es una luz que dice algo de su Padre. ¿Y qué tiene que ver la Virgen allí? ¿No? Entonces nosotros decíamos, el año litúrgico es el desarrollo de este misterio de Cristo, de esa economía de salvación. María tiene en ese misterio un lugar singular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que resplandeció en el Tabor? ¿Qué es lo que se transfigura? ¿La gloria o la divinidad o la humanidad? La divinidad se muestra, pero la que se transfigura es la humanidad. ¿Sí? Y esa humanidad tenía las facciones de ¿quién? ¿A quién se habrá parecido Jesús? A María. ¿Por qué? Naturalmente, ¿sí? Por la humanidad de quién la toma. Entonces, el misterio de Jesús resplandece con un destello mariano. ¿Quién puede negar que Jesús, en aquella gloria de su humanidad que se muestra en el Tabor, en esa gloria también está de alguna manera la Santísima Virgen, en cuanto que los rasgos humanos, la humanidad, Cristo la asume de ella, en ella, ¿no? Pero bueno, todo lo que nosotros decimos de Dios y celebramos en el año litúrgico es posible porque María cooperó en esa obra. Entonces decíamos los dogmas marianos, recordamos, Inmaculada Concepción, maternidad divina. En orden a su maternidad divina están todos aquellos dones particulares de la Santísima Virgen. En orden a la maternidad divina, el 1 de enero, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. De allí decíamos nosotros su perpetua virginidad, y decíamos, bueno, alrededor del 25 de marzo, podríamos decir, y de la Navidad está este misterio de su concepción virginal y de su parto virginal, y la Asunción el 15 de agosto, los 4 dogmas. Y al final hablábamos de la corredención. La Santísima Virgen, si bien no es una definición dogmática, pero hablábamos de la memoria de la Virgen el Viernes Santo, que aparece en la liturgia, y a la Vigilia Pascual. María asociada como al centro del misterio develado. La Pascua es el corazón del misterio, es el centro, el foco de toda la luz, es Cristo glorioso pasando por su cruz. Entonces, así rápidamente,
Y hoy vamos a tomar una primera parte, tenemos muy poquito tiempo, de la Santísima Virgen en las Sagradas Escrituras. Uno podría, en los manuales de hecho están todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo María aparece en las Sagradas Escrituras. Y tal vez vamos a ver más detalle de esos textos en el próximo encuentro. Hoy no nos va a dar tanto el tiempo. Quisiera, así como hicimos en cada uno de los encuentros, explicar algún concepto. ¿Sí? Al comienzo, el concepto de oración, el concepto de inhabitación divina, el concepto de economía de salvación, y hoy vamos a hablar del concepto de Sagrada Escritura. Porque nosotros damos por supuesto que tal vez sabemos lo que ella es. Pero es bueno que nosotros podamos refrescar algunos conceptos que hacen a la revelación. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Uno podría decir, las Sagradas Escrituras o la Sagrada Escritura. Si decimos las Sagradas Escrituras, ¿qué estamos diciendo? Y hay 73 libros. Si decimos la Sagrada Escritura, decimos todas conforman un solo gran libro. Testimonios de una revelación. Entonces, ¿qué es la Sagrada Escritura? Si nosotros tendríamos que decir ¿qué es o qué son? Lo mismo. Es el testimonio escrito de cuanto Jesús hizo y enseñó y que Dios quiso que quedara consignado. ¿Sí? Es el testimonio de lo que Jesús hizo y dijo y que quedó consignado por escrito y que Dios quiso que quedara así. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras no está todo. ¿Qué es lo que le precede a las Sagradas Escrituras? El acontecimiento de la revelación. Dios no dicta un libro, ¿no? Dios lo que hace es acontecer, es obrar. Y en esto yo les voy a sugerir que anoten algunos numeritos que hacen sobre todo a lo de la Sagrada Escritura, lo podamos nosotros tener a partir del número 101 del Catecismo de la Iglesia Católica, hasta el número 133. 101 al 133. En el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen algunos conceptos que aquí vamos a decir. Pero a eso le precede los números 74 hasta el número 82. De aquí voy a tomar algunos conceptos que nos ayuden ahora a comprender. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos usar las Sagradas Escrituras para demostrar lo que nosotros decimos de la Virgen. Y eso sería un uso apologético de la Sagrada Escritura, que me ayuda a defender frente a los que detractan lo que nosotros decimos de la Virgen. Pero no es esta, al menos se podría hacer, pero no es lo que yo aquí les voy a proponer, ¿no? Sino poder nosotros en la Sagrada Escritura comprender cómo María es como una flor, algo que florece en las Sagradas Escrituras, algo que de alguna manera permite que nosotros contemplemos algo maduro en esa revelación. Porque la Virgen, y eso es lo que vamos a explicar hoy, está en la preparación, está en el acontecimiento y está en la consumación. Está antes, cuando se prepara, está cuando acontece y estará en la consumación. Entonces, nosotros vamos a tratar de contemplar los textos bíblicos, hoy vamos a nombrar algunos, pero las Sagradas Escrituras no como un instrumento para demostrar lo que nosotros creemos. No. Nosotros, siguiendo lo que iniciamos en este curso, siguiéndolo en esta escuela de oración. La Mariología, para nosotros como una escuela también para el aprendizaje de la oración. María, orante,
María, maestra de oración. Maestra en esa relación que nosotros queremos tener con Dios, que se hace oración celebrada en la liturgia. Pero ahora, de una manera singular, cuando yo me acerco a las Sagradas Escrituras, me acerco a la Santísima Virgen, porque uno podría decir, ¿dónde está la Santísima Virgen en la Sagrada Escritura? Uno podría citar los textos que hay, son como 16 en el Nuevo Testamento, explícitamente, ¿no es cierto? Pero si uno dice, la palabra de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el Verbo? Cristo. El Verbo encarnado, ¿qué dice de la Virgen? Todo. Si nosotros hablamos de la palabra como el Verbo encarnado, ¿dónde no está la Virgen? Si la palabra es el Verbo encarnado, ¿no? Entonces nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras también como un testimonio de eso. Nosotros no nos acercamos a un libro cuando leemos las Sagradas Escrituras. No, nos acercamos a un acontecimiento que sigue aconteciendo. ¿Por qué? Porque el Verbo que se nos devela es el Verbo que ya ha resucitado y que vive. Los padres de la Iglesia lo repiten así, que en las Sagradas Escrituras o en la Sagrada Escritura habita el Espíritu Santo. Es viva y también produce en el orante frutos para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Es ese testimonio escrito de lo que Dios hizo, Jesús hizo y dijo, ¿sí? Y que Dios quiso que quedara consignado por escrito. Las Sagradas Escrituras ¿relatan todo lo que Jesús dijo e hizo? No. No puede ser único argumento al momento de arguir a nuestro favor, decir, la Biblia dice esto. Sí, pero la Biblia no dice todo. ¿Qué dice San Juan? Si se escribiera todo lo que dijo e hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo. Entonces, ¿qué es lo que le precede al texto escrito? El acontecimiento revelador de Dios. Y entonces nosotros decimos, ¿qué es la revelación? Es el darse de Dios. Dios se revela no diciendo de sí, sino que se entrega y así se devela, ¿no? De alguna manera, decíamos, Dios se delata, se muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conformaron las Sagradas Escrituras? Cuando yo me acerco a las Sagradas Escrituras y quiero encontrar lo que de la Virgen hay allí, tengo que acercarme no como una apologeta, ¿sí? Puedo usarlo así, pero no es la finalidad con la que yo les voy a ofrecer los textos que les voy a ofrecer. ¿Me explico? Porque podríamos estudiarlo de otra manera también, pero no tenemos tanto tiempo. Más bien quisiera que este encuentro de Mariología nos ayude a rezar de una manera nueva o renovada las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se conformaron las Sagradas Escrituras? Son un testimonio posterior a los acontecimientos, pero a la vez que esas mismas o esa misma Sagrada Escritura prepara lo que acontecería, ¿no? Si uno mira el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, dice, bueno, pues está preparado. Entonces, ¿lo que acontece es anterior o posterior a la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura siempre será posterior al designio de Dios. En el plan de Dios está hacer al hombre partícipe de su naturaleza, hacerlo hijo suyo. Lo crea para hacerlo partícipe de lo que Él mismo es. Dios, ¿para qué creó al hombre? Lo hemos dicho en algún encuentro aquí. ¿Para qué lo crea el hombre? Para tener quien le corte el pasto y que lo coma las frutas y que... ¿Para qué? Para que se salve. Esa es la finalidad de la revelación, para que el hombre conozca la verdad y se salve. Ese es el fin de la revelación. ¿Para qué crea Dios al hombre? Para embromar un poco, ¿no es cierto? Con nosotros por lo menos le salió bien.
¿Para qué crea el hombre? Si alguien te para en la calle y te dice, ¿para qué Dios nos creó si vamos a sufrir? Muy bien, Dios crea al hombre para hacerlo destinatario de sí mismo. ¿Qué tiene Dios para dar distinto de sí? ¿Tiene un caramelo para regalar? Si quieres puede ser caramelo. Pero Dios no puede dar algo distinto de sí. A las demás criaturas las hace no para hacerla destinataria, sino para que el hombre, sirviéndose de ella, pueda disponerse a alabar a Dios. Entonces, el fin de la creación es que Dios quería darse al hombre. Entonces, siempre el acontecimiento está antes. Para nosotros Dios lo prepara. Como decimos en el Antiguo Testamento, que Dios fue acostumbrando al hombre, hablándole al hombre, acostumbrándolo a saberlo cerca. De muchas maneras el hombre fue buscándolo a Dios en el Antiguo Testamento, no solo en el ámbito judío, sino también los pueblos paganos buscaban a Dios, ¿o no? En muchas expresiones. Y entonces, ¿cuál es la novedad del cristianismo? ¿Qué dice Juan Pablo II en la Tercio Milenio Adveniente, número 6, 7 y 8? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios busca al hombre. Y esa es la raíz, de alguna manera, el fundamento de la revelación nuestra. No es que el hombre va deduciendo y llega a la conclusión de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios busca al hombre y se devela y se revela. Entonces, las Sagradas Escrituras son un testimonio posterior al plan, a la economía de salvación que Dios empezó de alguna manera como a ordenar a nuestro favor. Leemos todo a partir de la clave de Cristo, ¿no? Cristo es la clave que nos permite entender cómo lo del Antiguo Testamento fue preparación, el Evangelio, el buen anuncio es el acontecimiento que explica, ordena, que traba toda esa historia, pero a su vez prepara lo definitivo. ¿La revelación es algo cerrado o abierto? ¿Qué dirían los apologetas aquí? ¿La revelación es algo cerrado o abierto? ¿Dios puede revelar cosas nuevas? ¿O digo, Dios mide 15 por 20? La revelación no está cerrada. La revelación escrita sí. Con el Apocalipsis se cerraron los libros escritos, la revelación escrita. Pero Dios se sigue dando, porque si la revelación es Dios dándose, ¿qué se estudia en la teología espiritual? ¿Cuál es el objeto de la ciencia de la teología espiritual? ¿Por qué existe una ciencia que estudia la vida espiritual? Hay cosas que son comunes a todas las almas, que puedas hacer una ciencia que le llames teología espiritual. El objeto de la teología espiritual es la experiencia de Cristo en los santos, en la historia de la iglesia. ¿Sí? Entonces, Dios se sigue dando, porque eso es lo que nosotros constatamos. Nosotros no usamos un libro para defendernos, sino para alimentar nuestra relación. También nos sirve para decir, Dios reveló esto, Dios hizo conocer esto. ¿Por qué deformás lo que Dios quiso o lo que Dios quiere? Entonces, la revelación no está cerrada. Sí, la revelación escrita. Pero yo no me refiero a que Dios sigue dictando cosas y yo tengo que darle asentimiento de mi fe. No es por ahí. Sino en el concepto de revelación, que no es solo lo que nosotros recibimos por tradición y Sagrada Escritura, que son las dos vías por las que llega a nosotros la revelación, la tradición y la Sagrada Escritura, sino yo que estoy hablando aquí de la revelación como acontecimiento de Dios que se da. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender el lugar de la Virgen. Porque si no, la Virgen ya no tendría nada que hacer en el cielo, ya está, ya hizo lo que tenía que hacer, ya está todo escrito. Los evangélicos van a decir, está todo escrito.
2 más 2 es 4. Dios hizo todo en 7 días, lo hizo todo en 7 días. ¿No? Por ejemplo. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, ¿qué es? ¿Cómo se conformaron? Sí, acontece, y Dios de eso quiere que algunas cosas queden consignadas por escrito. La historia de un pueblo. Hay cosas que Dios quiso que se quedaran consignadas por escrito mucho tiempo después de que fueron sucedidas. ¿En qué año más o menos se escribe el primer relato de la creación? ¿En qué tiempo de la historia de Israel? Estaban en el exilio, en Babilonia. Y de pronto comprenden, porque Dios así les hizo comprender, que el Dios de Israel no era el Dios frente a otros dioses, sino que era el Dios de todo el mundo. Y entonces vino la comprensión de que esto es desde el principio. Algo que había acontecido miles de años antes, Dios lo inspira aquí. Pero en ese plan de Dios, desde siempre, a nuestro favor, el acontecimiento, el plan suyo, el deseo de hacernos participar, ¿sí? Llega el momento en que algunas cosas Él va a permitir que quedaran consignadas por escrito, las que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Entonces, es allí donde nosotros, al acercarnos a la Sagrada Escritura, podemos mirar a la Virgen. Hablemos de la preparación, sin entrar en los detalles del texto, pero hablemos de la preparación. La Virgen sirve a la preparación del acontecimiento, sirve al acontecimiento y servirá a la consumación del acontecimiento. ¿A qué le llamamos acontecimiento? La encarnación redentora de Cristo. Porque fuimos creados en Cristo, ¿sí? Y en Cristo nosotros hemos sido redimidos. Cristo es la clave, ¿no? Entonces, desde ahí queremos mirar, y esto es lo que hoy, con lo que vamos a concluir, que es lo que estamos queriendo decir de María. María está en la preparación. Yo aquí les doy 4 textos. Génesis 3, 14, 15, Isaías 7, 14. En esa historia, María es preparada para este acontecimiento. Ella está, Génesis 3, 14, 15, ¿sí? De ella nacerá quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Isaías 7, una virgen, una doncella, concebirá y dará luz. ¿Sí? Está en la preparación, pero también a la vez la Virgen prepara la revelación. Juan 2, del 1 al 11. En las bodas de Caná. ¿Cómo es esto que la Virgen adelanta la hora de Jesús? ¿Qué significa eso? La Virgen tuerce la voluntad de Dios. ¿Cómo le llama Jesús a la Santísima Virgen en las bodas de Caná? Juan 2, del 1 al 11. ¿Cómo le llama? Mujer. Es un título. ¿Sí? A María le va a corresponder cumplir una misión a partir de un título con el que Jesús devela lo que ella tiene que cumplir. ¿A quién representa? A la Iglesia. ¿Qué hora anticipa la Virgen? ¿Cómo es esto que prepara? Es preparada y a la vez prepara. Está antes de lo que va a venir. La Virgen, en esta hora, en la boda de Cana, representa a la Iglesia, que a Jesús le arrebatará siempre en el tiempo el adelanto de su hora. ¿Qué es la liturgia dominical? ¿Qué es la Eucaristía? La hora anticipada. El sacrificio que es perpetuo en el cielo, nosotros lo actualizamos. Al igual que en Juan 19, 25, 27. ¿Cómo le llama Jesús a la Virgen allí? Mujer. María también allí está, de alguna manera,
preparada para esto, pero a la vez ella prepara a lo que viene. Porque ella, esto tiene que ver también con la consumación, pero lo ponemos también en la preparación. María, ¿qué acoge al pie de la cruz? Una nueva misión. Jesús nos transfiere a nosotros los derechos de hijos, pero la Virgen le confía la misión de ser madre de la Iglesia. ¿Qué acoge al pie de la cruz? Jesús expira el Espíritu Santo. Nuevamente el Espíritu Santo es regalado en María a la Iglesia, porque el Espíritu será el don de la Pascua. Entonces María está aquí, ¿sí?, también preparándose esa hora de la Iglesia. ¿Quién hubiera acogido el Espíritu Santo si no? Estaba ella, el discípulo amado, en quien nosotros también heredamos a la Virgen. Pero es la Iglesia la que está allí, en la figura de María. Prepara ella el acontecimiento que viene ahora, ¿sí? En ella, pero acá estamos hablando de en favor nuestro, ¿sí? Ella es preparada en el Antiguo Testamento, Dios la prepara. Llegada a la plenitud de los tiempos, en ella se cumple. Ahora vamos a ver el texto. Ella prepara lo que viene, porque ella hoy en el cielo sirve a la obra acabada. Pero aquí, hablando a nuestra vida espiritual, ella nos prepara con nosotros. Ella es parte del acontecimiento. Cuando yo acojo a Cristo, ¿a qué Cristo acojo? ¿A qué Cristo yo recibo? ¿Él es de María o no es de María? ¿Es mariano o no es mariano? Está en la preparación, el que nacería de ella, ¿no es cierto? Y aquí está con Lucas 1:26, el texto de la Anunciación, del 26 al 38. Mateo 1:18. Gálatas 4:4. ¿Sí? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Mateo 1:18, lo que leíamos hoy. María, la madre de Jesús. Bueno, ¿cómo sucedió esto? María, su madre. Así lo dice. Expresamente, María, su madre. Por lo tanto, si es su madre, Él es dado a luz ¿por quién? Por ella, obviamente. No hay que explicar mucho. Mateo dice expresamente, María, su madre, estaba desposada con un hombre, bueno, con José. Hoy lo relata esto el sueño de José, ¿no es cierto? Lucas 1:26 al 38, Mateo 1:18, Gálatas 4:4. Pero a su vez, nosotros podríamos ver aquí, tanto como acontecimiento, del que ella forma parte, la visitación también, que está inmediatamente posterior, ahí a partir del versículo de Lucas 1:39, ¿no es cierto? ¿Qué se consuma allí? Lo que en el Antiguo Testamento fue la presencia de Dios en medio de su pueblo, el arca de la alianza, ¿no? Aquí es María, que ahora, portadora de Dios, empezó su peregrinación. Dios había levantado su carpa. Aquella profecía de Samuel, yo me construiré una casa, habla de la iglesia, pero de alguna manera María es en la plenitud de los tiempos, en el acontecimiento, es el lugar desde el cual Dios comienza a caminar entre los hombres. ¿Por qué se alegra Juan? ¿Porque llega Jesús o porque llega la Virgen? ¿Quién se atreve a decir? Porque llega la Virgen. ¿Puede llegar la Virgen sin Jesús? Nunca más. ¿No? ¿Puede llegar Jesús sin la Virgen? Ya no. Porque Jesús, porque
llega Jesús porque llega la Virgen. Lo mismo, ¿no es cierto? No es que decimos, pero digo, para al decirlo nos damos cuenta, no solo porque llega Jesús, porque llega la Virgen, es porque llega Jesús. Y tercero, estamos hablando del hecho de la revelación, ¿sí? Volvemos un poquito para atrás, para poder después, cuando tomemos los textos bíblicos en el próximo encuentro, ¿cómo tenemos? Porque hay un punto al final que es la lección divina. ¿Cómo hacer la palabra de Dios, la oración con la palabra de Dios y no ser tan fiaca para la oración, para la palabra de Dios y ser dedicados a ella? Bueno, aquí estamos hablando de la revelación. Es un acontecimiento presente. ¿Cuál es el objeto de la revelación? ¿Qué es lo que Dios revela? Asimismo, Dios no da algo distinto de sí. En eso, en ese acontecimiento, estará siempre la Virgen. A eso queremos llegar después, ¿no es cierto? Cuando yo me acerco a las Sagradas Escrituras, me hago contemporáneo a la acción del Espíritu Santo en el corazón de la Virgen cuando le pidió el consentimiento. Porque te va a pedir el mismo consentimiento. ¿Para qué? Para que la palabra que se te da se haga carne en tu vida. ¿Y cuál es el fruto de tu concepción? ¿Qué dicen los padres de la Iglesia? Que el fruto de tu concepción será la caridad. Lo que concibes por la fe, lo darás a luz por las obras de caridad. A eso vamos a llegar, pero me adelanto un poquito, porque bueno, hoy no vamos a adelantar mucho más, pero es por aquí que vamos. María en las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Qué son las Sagradas Escrituras y cómo se conformaron? En un momento, Dios inspiró al autor sagrado, que consignaron por escrito sus 73 libros, que hoy los tenemos nosotros en la Biblia. Ellos no contienen todo a Dios, pero lo contienen a Dios. ¿Sí? Yo me acerco aquí, el Espíritu Santo habita en ellas. Pero la Virgen tuvo que ver con el acontecimiento del cual esto es testigo. ¿Sí? Y entonces decimos, la Virgen no solamente fue preparada, sino que ahora prepara también en nosotros el acontecimiento. Ella es parte de ese acontecimiento cuando yo me acerco a orar. Cuando yo tomo las Sagradas Escrituras. Ella también, decimos, está al servicio de la consumación. Particularmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros podríamos citar textos que no son directamente de la Virgen, pero vamos a quedarnos con los que directamente hablen de ella. En Hechos de los Apóstoles 1, versículo 14. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La Iglesia hoy confiesa que María es su figura y su tipo. Ella es la Iglesia realizada. Lo que nosotros queremos ser, ella ya lo es. Pero a su vez ella sirve a eso que nosotros estamos llamados a hacer mirándolo a ella. Ella sirve a la consumación de algo que en Cristo todavía no está completo. ¿Qué es lo que le falta a Cristo? Cristo está completo. Le falta a la pasión de Cristo nuestra parte, porque somos miembros suyos. Lo dice San Pablo. Completo lo que falta de la pasión de Cristo. Cristo es cabeza y miembro, somos nosotros, la Iglesia. Entonces aquí la Virgen, al trabajar en nosotros, en la Iglesia, esa misión de madre que Jesús le confía, en oración con los apóstoles, no solamente sirve a la consumación de la obra de Dios en nosotros, sino en el Cristo total. Aquí sí, la Virgen todavía tiene esta misión. En la preparación está, en la consumación, en el acontecimiento está, y ahora ella deberá servir hasta el final de los tiempos en la consumación. Ella no se desliga. En uno de los encuentros rezamos, recuerdan el prefacio de la Virgen, Madre de la Iglesia.
Entonces describíamos ahí, decíamos, y hoy permaneces en oración con ella, implorando para que el Espíritu Santo acabe la obra que ella ha iniciado. Entonces, la vemos a la Virgen allí entre los apóstoles, como esta presencia que a nuestro favor sirve a la consumación. Pero ahí sí, también está todavía comprometido Cristo. Porque esa es la etapa de la Iglesia. Es la madurez, de alguna manera podríamos decir así, que nosotros tenemos que darle a la obra de Cristo. Dios no nos va a salvar a pesar nuestro, ¿no? Dios puede hacer universos a pesar nuestro, sí, pero no nos va a salvar a pesar nuestro. Si yo no quiero, entonces aquí está nuestra parte. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, no nos acercamos simplemente a hacer un acto de piedad, un acto de devoción, sino que yo quiero madurar la conciencia de eso, de esto de poder nosotros ser parte de eso, ¿sí? Saber que hay una parte que es nuestra, que todavía no está completita, ¿no? Entonces, acercarnos a la palabra de Dios es de alguna manera estar siempre redescubriendo nosotros ese particular universo de relaciones en el que la gracia nos estableció, como ya lo dijimos, pero también asumir la parte que a nosotros nos toca, la que es nuestra, ¿sí? Entonces, acercarnos a las Sagradas Escrituras con la Santísima Virgen, como la Santísima Virgen, ¿sí? Es también para, con ella, nosotros hacernos cargo de lo que nos toca. Entonces, hoy quedémonos con esto, ya completamos nuestro tiempo. Entonces, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Es testimonio de lo que Dios hizo y dijo. Y Él quiso que quedara consignado por escrito. ¿Está todo escrito? No. Dios no lo necesitó escribir todo. ¿Le precede el acontecimiento a la Escritura? Sí. Dios, en su decreto, en su designio, desde siempre, esto de querernos salvar en Cristo, por el Espíritu Santo, en su encarnación redentora. Dios fue preparado, en esa preparación está la Virgen, en el acontecimiento está la Virgen, y en su consumación estará la Virgen. Lo vemos tanto al pie de la cruz como allí en los Hechos de los Apóstoles. Y si quisiéramos tomar Apocalipsis 12 también como una figura, ahí más bien habla de la Iglesia más que de la Virgen, ¿sí? Si la Iglesia aplica ese texto en algunas fiestas de la Santísima Virgen. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Recuerden esos números del catecismo que puedan servirles, y como texto vamos a tener que empezar a leer, ¿sí? Hay dos documentos. Uno es Marialis Cultus, de Pablo VI. Marialis Cultus, Pablo VI. Y Redemptoris Mater, de Juan Pablo II. Uno de los dos sería bueno ya esta semana leer. Redemptoris Mater, Madre del Redentor, de Juan Pablo II, ¿sí? Sobre todo la Redemptoris Mater, que nos va a ayudar mucho a comprender el lugar de la Madre en esta historia, en esta obra a favor nuestro. Entonces vamos a entrar en algunos textos bíblicos y vamos a tomar algunas cosas de esos documentos el próximo jueves, si Dios quiere. Los números del catecismo los agendaron, ¿sí? Que explican un poquito lo de la
conformación de los libros sagrados. Pues eso sería como lo técnico, ¿sí? Pero nosotros queremos acercarnos de una manera nueva a esta consideración de la Santísima Virgen en las Sagradas Escrituras, en el acontecimiento de la revelación, y lo que para nosotros es acercarnos a las Sagradas Escrituras para que Dios también pueda, como en María, encontrar nuestra disponibilidad para consumar su obra, ¿sí? Porque en cada uno de nosotros Dios va consumando su obra, ¿sí? De nuestra libertad que corresponde a su designio. Hacemos una oración a la Virgen y volvemos a cantar nuestro himno de este curso. Ahora lo vamos a hacer entero, ¿sí? Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Que tus ojos tan bellos, María, son fuentes de vida, de luz y de amor. A mirarlos yo quiero en mi extrema agonía y volarme por ellos a Dios. Cuando mis ojos cierre, Madre, el dolor, de mi lado no apartes el manto bendito de amor, que ocultándome, Madre, ese manto será mi mortaja más bella al morir. Cubierto con ellos no temo la muerte, mas espero en el cielo vivir. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Santo cura brochero, Ruega por el nosotros. Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. que la